Le pido al equipo que nos grabe, déjeme saludar a un gran amigo mío, ese sí que es amigo mío, y que en la vida, pues yo obtendría un golpe de él en la cara, ¿no? Como del que habla el estúpido de Doug Ford, Premier de Ontario, Canadá. Déjeme saludar al gran escritor y especialista en Derecho Comunitario, el gran José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Cómo estás, José Alfredo? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué dice San Maestro, Miguel de Allende? encantadísimo de estar contigo una vez más en el programa y pues con mucha información que analizar de pues de esta gente que cree que porque es güerita ya puede decir muchas cosas, ¿no? Así es, hombre, qué despreciable el tipo premier de Ontario, Canadá. Maldita la hora en la que los pobres canadienses eligieron a un estúpido así como él para que los gobernara ahí en Ontario. Yo insisto, usted métase a las redes sociales de Doug Ford, revise lo que le responden al cabrón, y se va a dar cuenta cómo es que la gente está arrepentida de haber votado por él. Por supuesto que ahorita va a aplicar la más absurda y básica de la política, la que apela a nuestros más bajos instintos como seres humanos, la xenofobia, y echarle la culpa ahora a México de todo, ¿no? ¿Qué político tan despreciable, José Alfredo, en medio de efectivamente, pues una problemática por una nueva amenaza de Donald Trump? Una amenaza que afectaría a los tres países, eso es lo que no quieren darse cuenta, o con lo que le están mintiendo al pueblo de los Estados Unidos. Para escucharte, José Alfredo, quiero que veamos esta caricatura, este cartón que publica el Monero Rocha. Si no me equivoco, lo hacen ahí no sé si es en La Jornada, pero es claro y evidente que aplausos al Monero Rocha. Es un Donald Trump que se está dando un balazo en el pie, pensando que le está dando un balazo a México en un papelito y utilizando en lugar de sus manos su lengua para darse el balazo en el pie. Ahora que pues amenaza con un arancel del 25% a todos los productos de origen mexicano y canadiense, sí, alguno de estos dos países no evita, pues según él, ¿no? La inmigración a los Estados Unidos y el flujo de drogas. ¿Cómo ves, querido José Alfredo? Bueno, Toño, pues mira, he hecho algunos apuntes al respecto y empezaría diciendo que los gobiernos neoliberales, los gobiernos que entregaban al país descaradamente, pues ofrecieron el Tratado de Libre Comercio en la época de Carlos Salinas de Gortari, y la principal premisa era que ofrecían la mano de obra barata mexicana, así como se oye. De hecho, la doctora Sheinbaum lo ha dicho en la conferencia mañanera, de que ellos pues iban a Estados Unidos y a Canadá a decir, oye, pues le vas a pagar bien mal a nuestros mexicanos y mexicanas, así es que te conviene ir a invertir a México, ¿no? Entonces ese era el principal argumento para hacer esto. Entonces después viene Donald Trump y dice, es que los salarios tan bajos y la falta de empleo en México propician la migración hacia Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, siendo todavía candidato, le dice a Trump, estamos de acuerdo. Y fíjate cómo se da esta conexión entre Trump y Andrés Manuel, una protesta de una superderecha, de una ultraderecha norteamericana, diciendo que no quieren que vayan a emigrar, y una protesta de un candidato de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, que dice, estoy de acuerdo, voy a hacer todo lo posible para que ya no tengan que ir los mexicanos y mexicanas a emigrar hacia Estados Unidos. Entonces ahí hay el primer acuerdo entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, uno siendo de derecha y otro siendo de izquierda. Es muy interesante ver cómo la izquierda y la derecha se dieron la mano en ese momento. Después, pues bueno, tenemos que recordar que el salario mínimo en México ha subido en 100%, y que el salario promedio de los trabajadores registrados en el IMSS es de 17,000 pesos mensuales, y que somos de los países, creo que el segundo, con menos desempleo del mundo. Entonces, estas premisas que manejaba Donald Trump en aquel entonces, pues definitivamente no son las mismas. Ya el país cambió en esta etapa de la cuarta transformación nacional. Entonces, pues ahí ya a Donald Trump se le acaban los argumentos, y como dijo la doctora Sheinbaum en la conferencia mañanera también, la migración se ha reducido en un 75%.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya Donald Trump había amenazado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con poner aranceles si no se detenía el flujo migratorio, lo cual ocurrió. Entonces se quedó sin argumentos y terminó reconociendo la labor de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la mitigación de la migración, que se redujo por trabajo, por empleo, por estas cortinas de desarrollo que fue haciendo el presidente desde la refinería Olmeca, desde el plan Sembrando Vida, desde el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren transísmico, el tren Maya, todas estas obras que ahora nos han convertido en uno de los países con menos desempleo del mundo. Entonces, recordemos qué hay en los hechos. Después de esas bravuconadas de Donald Trump, pues firmó el Tratado de Libre Comercio aún sin el capítulo de los hidrocarburos, que ya en la administración anterior lo habían diseñado prácticamente los norteamericanos a su favor. Llega Andrés Manuel López Obrador y como presidente electo, ni siquiera había tomado posesión todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dijo, ¿sabes qué? Así no vamos a firmar nada, tenemos que sacar el capítulo de hidrocarburos, y Donald Trump pues acepta y firma el tratado sin el capítulo de hidrocarburos. Eso quiere decir que Donald Trump entiende perfectamente la importancia que tiene el TEMEC para los norteamericanos. Si no, pues al decirle a Andrés Manuel López Obrador, no lo firmamos si está ese capítulo de donde prácticamente te entregaríamos los hidrocarburos, pues no lo hubiera firmado y lo firma. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues yo creo que este es una bravuco nada más para ver, para tantearle el agua a los camotes, por así decirlo, pero pues se topó con pared con la doctora Sheinbaum, porque la respuesta de la doctora Sheinbaum ha sido totalmente enérgica. Ahora, en los hechos también, recordemos aquella crisis petrolera en medio de la pandemia, cuando la OPEP le pidió a México que redujera su producción en 350,000 barriles de petróleo diarios. A todo esto se hizo todo pues fue un escándalo cuando Rocío Nale se opone ante la OPEP a reducir estos 350,000 barriles diarios. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, espérame, pues si estamos ahorita batallando muchísimo para reimpulsar después de la debacle que traíamos del periodo neoliberal en producción, se estamos batallando muchísimo, entonces sería muy problemático para nuestro país dejar de producir 350,000 barriles diarios. ¿Qué pasó? Pues que el mismísimo Donald Trump se comunica con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le dice, ¿sabes qué? Estados Unidos va a dejar de producir 250,000 barriles diarios para compensar lo que tiene que dejar de producir México. ¿Te parece bien si México deja de producir 100,000 barriles diarios y nosotros aportamos los 250,000? Y fue una medida, la verdad, de un gran amigo de nuestro país. Trump nos sacó del apuro ante la OPEP y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, aceptó esta medida y cuando Rocío Nale la da a conocer en la OPEP, recibió aplausos de pie. La ahora gobernadora electa de Veracruz. Entonces, en los hechos tenemos ese acto. Y luego después, el presidente Donald Trump aprovecha a Andrés Manuel López Obrador una llamada con él y le dice, oiga, ¿cómo ves si nos manda respiradores y vacunas en medio de la crisis? Recordemos que en Nueva York la gente estaba en las banquetas de los hospitales, muchos de ellos muriendo, y en medio de esa emergencia para Estados Unidos, el presidente Donald Trump nos envió respiradores y nos envió las vacunas Johnson Johnson. Entonces, ¿qué hay en los hechos? Pues en los hechos hay estos gestos que fueron muy amables de su parte, pero previo a eso hubo esas bravuconadas también, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ubicó
como cuando le dijo, oiga, es que el muro fronterizo, y que le dijo el presidente Andrés Manuel, oiga, pues mire, yo le voy a mandar fotos y videos de los túneles que hay abajo del muro, entonces los muros no van a solucionar nada. Y entonces, dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Trump se rió y le dijo, con usted no puedo, señor presidente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, con este recordatorio? Pues que así empieza Donald Trump con sus bravuconadas y después, pues la verdad es que no hizo nada de lo que había amenazado a nuestro país. Puede ser que ahora sí lo haga, puede ser que no, pero también tiene que entender él que esa incertidumbre que está sembrando, pues le hace daño a su país. O sea, la economía de México y de Estados Unidos es tan estrecha que lo que le sucede a Estados Unidos le afecta a México y lo que le afecte a México le afecta a Estados Unidos. Eso es lo que va a tener que entender y eso es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le puso muy en claro hoy en la conferencia mañanera. Entonces, pues bueno, dicho esto, Toño, creo que debemos de tener calma, creo que debemos de tener cautela, porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a la Casa Blanca con Donald Trump y le atacó tres Viva México al lado de él y todavía le dijo beautiful president, etcétera, ¿no? Estaba encantado con el discurso de Andrés Manuel López Obrador y hubo una muy buena relación, aunque sí hubo de pronto una tensión, pero esa tensión se mitigó cuando a Trump le enseñaron los datos y le dijeron, mira, ya la migración ha reducido en tanto por ciento y ahora la reducción de aquel entonces a la fecha es mucho mayor. Prácticamente podemos decir que la migración pues se debe a nuestros hermanos y hermanas centroamericanos y sudamericanos y México pues, o sea, ¿quiénes van a migrar si en México somos el segundo país con menos desempleo del mundo? ¿Para qué? ¿Para qué emigramos? Ahora él dice que van a deportar a los que ya están allá. Bueno, pues se van a quedar sin trabajadores. Entonces eso le va a afectar directamente a su país. Y si pone aranceles, pues ya la doctora Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy dio una cátedra de economía pues bueno, deja muy en claro que el primer afectado con esas medidas tendría que ser Estados Unidos. Entonces, pues bueno, preparé este pequeño análisis, mi querido Toño, pues para hacer un balance, ¿no? De qué es lo que en realidad ha hecho Donald Trump como presidente en contra de México o a favor de México, contra lo que pueda decir en sus discursos bravucones. Pero fíjate, y yo quiero, y tal vez cerrar con esto, José Alfredo, es un día muy interesante en el que hemos estado del tingo al tango. Yo quiero insistir en cómo se ha intentado, pues, ensurizar el discurso utilizando lo más bajo de la política, lo que apela a nuestros más bajos instintos como humanidad, porque efectivamente se entiende, desafortunadamente, que como seres humanos optemos por echarle la culpa al vecino, echarle la culpa al extranjero, echarle la culpa al vecino de nuestros propios problemas. Y pues hay que dejarlo muy, muy claro. Lo dijo en su momento el expresidente López Obrador, lo dice ahora la doctora Claudia Sheinbaum. Es una estupidez hablar de razas, de diferencias étnicas, porque somos la misma especie, ¿no? En estricto sentido. La Carta de Derechos Humanos incluso habla de pues, cómo ni siquiera deberían existir las fronteras, ¿no? Por ejemplo, ahí está este artículo que habla de cómo es que los seres humanos pueden decidir el lugar en el que deben de vivir, el que quieran vivir, el entorno en el que ellos quieran vivir, ¿no? Esa es una realidad como derecho natural de los seres humanos. Sin embargo, en todas partes tenemos a una bola de idiotas haciendo planteamientos racistas para ganar más votos. Y ocurre en esta la gran Norteamérica. Ocurre en México, ocurre en Estados Unidos y ocurre en Canadá, ¿no? Estados Unidos, evidentemente, con Trump y su caterva de locos payasos malvados, nefarios, antiinmigrantes, antimexicanos, neonazis, y agrega lo que tú quieras. México tiene al Partido Acción Nacional, con personajes asquerosos, ¿no? Bueno, el Partido Acción Nacional y la ultraderecha en lo general, ¿no? Que se la pasan haciendo comentarios sumamente racistas. Hoy viene muy a colación todo lo que ha estado ocurriendo con un Gabriel Cuadri, que es
de los políticos más repugnantes que tiene el Partido Acción Nacional y que una y otra vez han exhibido ese racismo que tienen, ¿no? Y ahora, bueno, pues vemos que en medio de una elección, los pendejazos como Doug Ford, ¿no? Le apuestan a eso, ¿no? A decir, ay, yo soy muy trompista, yo viví en Estados Unidos, soy antimexicano, le voy a echar la culpa de todos los mexicanos, siento que Donald Trump me rompió el corazón, es como si un familiar me hubiera dado un golpazo en la jeta, ¿no? Un madrazo en la jeta al haber amenazado con los impuestos, con un arancel del 25%, al compararnos con esos mexicanos con los que no tenemos nada que ver, pues que este cabrón no va al baño, o sea, que no tiene, mire, me da coraje decirlo, ¿eh? Porque es una, véalo, ¿no? Esta es la raza, él cree ser la raza superior. Este hijo de la chingada que tiene usted en pantalla se cree la raza superior. Y me duele decir lo siguiente, pero pues él y yo somos de la misma especie. Este señor que tiene usted en pantalla ahí comiéndose sus fritos de la forma más asquerosa, es de la misma especie que usted. Somos de la misma especie, somos seres humanos los dos vamos al baño, los dos reímos, lloramos, sufrimos, ¿me explico? Pero él no lo ve así y explota este tipo de cosas para cuestiones políticas. Creo que eso es lo que tendría que ser denunciado por sobre todo, José Alfredo, que los políticos estén apostándole a lo más absurdo que es el racismo para ganar votos. Y lo peor de todo es que haya gente que les haga caso. Eso es lo que yo lo que considero inaudito, José Alfredo. Sí, bueno, esto fíjate que creo que México está dando un ejemplo al mundo porque estamos unidos en la gran mayoría y los que están en ese discurso, los que están en esa dinámica, esa narrativa racista, cada vez más se reducen y nosotros cada vez más salimos a participar. Por ejemplo, los millones de mexicanas y mexicanos que votamos por la doctora Sheinbaum, pues fueron superados por la gente que estaba a favor de un nuevo Poder Judicial Federal. Y ahora, con esta participación histórica de la gente que quiere estar ahí, que le mandamos un abrazo a nuestro queridísimo abogado Gutiérrez Priego y que le vaya muy bien, que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, vemos cómo esta participación histórica de abogados y abogadas queriendo participar para limpiar al Poder Judicial Federal, otra vez más ese impulso que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la democracia participativa, cuando nos preguntó desde que era presidente electo si construíamos o no el aeropuerto en el lago de Texcoco, por ejemplo, o nos preguntó sobre sus 10 proyectos prioritarios y le dijimos que adelante. Entonces, todo esto, mi querido Toño, está haciendo que la sociedad mexicana, el pueblo de México, le estemos dando un ejemplo al mundo de gobernanza, en donde vamos apoyando y vamos acompañando a nuestro gobierno federal, cosa que no se puede dar en otras partes. Por ejemplo, estas expresiones de racismo, pues obviamente no hablan de una cohesión nacional, no hablan de un gobierno y un pueblo sensible, porque pues hay gente del pueblo que se gancha con este tipo de cosas y las apoya, por eso es como soltarle un anzuelo, ¿no? Un anzuelo barato a su pueblo y pues que se ganchen con este tipo de cosas, pero nosotros ya entendimos, mi querido Toño, que estamos en otro nivel del humanismo mexicano. En el humanismo mexicano caben todas las formas de pensamiento, las formas de vida, todo. Ahora tuve la oportunidad, mi querido Toño, de darme una vuelta por todos los tramos que están en funcionamiento del Tren Maya. Y si tú vieras la convivencia internacional que hay en Tulum, es la locura. O sea, sales a caminar por Tulum y te lo juro que yo veía más extranjeros que mexicanos cuando salía a caminar y vas al bellísimo Parque del Jaguar y ves cómo hay muchísima gente de todas las nacionalidades y al presidente Andrés Manuel lo adoran los extranjeros en Tulum. Una de las causas es porque
o uno de los motivos, es que muchos de los extranjeros pues se han convertido en guías turísticos en este hermosísimo Parque del Jaguar. Y entonces tú vas avanzando entre la gente y vas escuchando todos los idiomas del mundo, alemán, coreano, chino, japonés, idioma que obviamente el inglés, ¿no? Pero vas escuchando todo esto. Entonces, en México no tenemos esos complejos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos hermanos, porque sabemos que todos somos parte de un mismo mundo. Y esto también lo estamos dando de ejemplo a todo el planeta. Esa armonía, esa fraternidad que están haciendo alrededor del gran proyecto del Tren Maya, es increíble, y la gente que ves de todas las nacionalidades en la península de Yucatán es fantástico, pero el municipio o la ciudad que más me llamó la atención, desde luego, fue Tulum. Ahí ves trabajando argentinos, italianos, holandeses, alemanes, y es una fusión padrísima. Sales en la noche y escuchas todos los idiomas conviviendo en esta ciudad mágica, ¿no? Entonces, pues bueno, a nosotros, mi querido Toño, nos ha llegado esa conciencia gracias al humanismo mexicano, que ya esa conciencia ya la traemos desde nuestras culturas milenarias. Sin embargo, con el humanismo mexicano y con esta política fraterna del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se está profundizando con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues estamos llegando a un entendimiento muy, muy fraterno. Y recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló siempre de la unión de toda América, y habló en un sentido fraterno y en un sentido de competencia comercial con Asia. Entonces, por todos lados nosotros estamos planteando la fraternidad, incluso con Honduras, con El Salvador, apoyándolos con presupuesto mexicano para programas como el Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro. Y con base a eso hemos también disminuido la migración, y esas son las cifras que le van a poner en la mesa a Donald Trump cuando haya la primera oportunidad. Así es. Yo creo que efectivamente habrá mucho tiempo para el diálogo. Yo espero verdaderamente que agarren a Stephen, ¿cómo se llama este tipejo? El que es un neonazi, supremacista blanco, Stephen Miller, lo pongan en una cajita ahí en la Casa Blanca, lo pongan ahí a jugar videojuegos y ahí lo dejen en un cuarto, ¿no? Y que a lo mejor puedan traerse a Jared Kushner, por ejemplo, ¿no? Al yerno de Donald Trump, quien, nos guste o no, es mucho más centrado, es mucho más diplomático, él y su esposa, ¿no? Creo que ambos podrían ser excelentes negociadores con ambos países, con México y con Canadá, y nos dejemos de tonterías. Mientras tanto, bueno, también quiero comentar, querido José Alfredo, que pues pregunta por ahí Manuel Ibarra, el periodista independiente, que dónde inflan a los Ford. Que puede ser que lo andan inflando ahí a Doug Ford, ese tipo, ¿no? Que se cree de una raza superior. Bueno. Los fritos lo inflan. Sí, exacto. Pues, querido amigo, yo quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros. Qué bueno verte en las pantallas de Sin Censura, no te desaparezcas tanto. Gracias. No, pues yo estoy a la orden, nomás que me hablen y yo respondo como siempre. Y a ver cuándo nos vamos a hacer la compra, porque si usted no lo sabe, pero José Alfredo Gutiérrez Falcón es su servidor junto con su hijo Mario. Un día nos fuimos a hacer unas compras ahí al supermercado, y estábamos ahí en San Miguel de Allende, no tan preocupados por el costo de las mercancías, de los aranceles. José Alfredo, ¿por qué nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Sí, gracias, Toño. Pues mira, en X, antes Twitter, @Gutiérrez Falcón. En Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón. En TikTok, @Gutiérrez Falcón. Y en Instagram, sigue la 4T con número. Y te comento rapidísimo, Toño, en aquella ocasión que nos vimos, te platiqué que iba a actualizar mi libro 4T, pero te quiero comentar que después de este viaje que hice al Tren Maya, pues ya decidí uno nuevo. No solamente actualizar el pasado, sino que ya hacer de plano uno nuevo, que se va a llamar Viaje al Humanismo Mexicano.
Así es, así es. Yo quiero que usted, por favor, revise ese libro, es muy, muy importante que lo revise por ahí con el queridísimo José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y bueno, pues no me queda más que mandarte un gran abrazo, amigo, y no, estamos aquí en comunicación. Nos vemos muy, muy pronto. Perfecto, nos vemos. Saludos, saludos a todos. Ahí tiene a nuestro gran, gran, gran amigo, a un gran especialista, pues un gran, gran también operador político, escritor, especialista en Derecho Comunitario, el buen José Alfredo Gutiérrez Falcón, aquí en Sin Censura.